Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Cano Pérez, soy alumno del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya y actualmente estoy cursando el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y este es el cuarto video referente a la serie de videos realizados para la asignatura de lenguajes de interfaz. En este video voy a explicar sobre cómo es la programación en ensamblador, es decir, voy a hablar de la estructura de un programa ensamblador y de las fases que requiere un programa ensamblador para poder ejecutarse. Bien, vamos a empezar. Tenemos que las fases, bueno, acercar un poquito el pizarrón, se alcanza a ver. Okay. Son 5 fases. Una es la edición. La segunda es el ensamble o ensamblado. Ensamblado. La tercera es el encadenado o también enlazado, se le puede también conocer así. Encadenado. Y la cuarta es la ejecución. Ejecución. Y por último, y la quinta, es la depuración. Bien, si se alcanza a notar, ok. Estas 5 fases por las que pasa un programa en ensamblador son hechas a partir de software, al menos de momento, por terceros. Esto se debe a que las computadoras actuales no soportan por también el desfase de tiempo, ¿verdad? Por eso no es un microprocesador muy antiguo. Entonces las computadoras actuales no comparten su juego de instrucciones, pero sí tienen cierta compatibilidad. Por lo tanto, nosotros requeríamos bajar software de terceros para lograr ejecutar programas en lenguaje ensamblador, más respectivo del EMU 8086. Bien, empezamos primero explicando la edición. Voy a borrar. Ok. ¿Qué ocupamos en la edición? En la edición vamos a ocupar un editor de texto, puede ser el que nosotros queramos. En mi caso particular y en el de estos videos vamos a estar usando Visual Studio Code. ¿Se alcanza a notar? Ok. Vamos a estar usando Visual Studio Code y a su vez otro software que lo voy a explicar al final. Este software nos va a permitir editar texto, es decir, escribir todo el programa. Recordemos que en la edición vamos a generar un archivo .asm. Este es el archivo para el código fuente del programa para ensamblador. Bien, una vez que tenemos el software instalado o nuestro editor de textos de preferencia y creamos un archivo .sm, tenemos que empezar a programar en ese archivo. Me voy a saltar un poquito ahorita lo que es la estructura del lenguaje ensamblador para explicar la segunda fase, que es el ensamblado. Ya no se preocupen, en su debido momento voy a explicar bien toda la estructura de un programa ensamblador. Paso 2, que pintar el pulmón. El paso 2 es el ensamblado. Ensamblado. Ok, como los dije antes, el ensamblado también lo pueden conocer como compilado, pero entre muchas comillas. Esta consiste en convertir nuestro archivo ASM o nuestro archivo .assembler, que es la abreviatura, o sea, ASM, lo convertimos en un archivo .obj o object. Esto es una conversión de código fuente, que es ACM, a código objeto, pasando instrucciones en ASCII, que serían instrucciones tan sencillas como mop y demás, también vamos a hablar de ellas un poquito más adelante en otros videos, a convertirlas a hexadecimales. El ensamblado, que recalcar, no es un código final, es decir, el programa en .object no puede ser ejecutado, sino que requiere de un enlazado. Eso da pie al paso número 3. Entonces, para que se entienda un poquito mejor, voy a explicar
o bueno, voy a anotar aquí la extensión de los archivos que generamos. .sm para la edición, .obg para el ensamblado, y dentro del paso 3, se llama encadenado, generamos otro tipo de archivo. El encadenado ya es, como recordamos, en el paso 2 tenemos un código intermedio entre el ejecutable y el código fuente. El encadenado ya es la generación de un archivo en código ejecutable. Por lo tanto, el encadenado nos da de resultado dos tipos de extensiones: com y .exe. Creo que todos estamos familiarizados con lo que representa un archivo en .exe, al menos más de lo que referencia un .com. Un .exe es un archivo ejecutable para el sistema operativo. En este caso, Windows es donde más podemos reconocer este tipo de archivos. Entonces, en el encadenado generamos un .exe. Ok. Antes de que pase al paso 4, si recordamos, es de ejecución. Quiero hacer unas menciones. Dentro de la edición, dijimos que ocupamos un Visual Code o un editor de textos. Pero ¿qué pasa en estas dos? Bien, en el paso 2, que es ensamblado, ocupamos un software de terceros, el más común que podemos hablar, del que podemos mencionar para el ensamblado, es MAMS, M-A-S-M, que es MacroAssembler, es el más común que podemos usar. Aunque existen variantes, obviamente no es el único referente para hacer ensamblado de programas. Y por último, el encadenado. Para el encadenado ocupamos también el software de terceros, en el mismo caso que para el ensamblado. Y en este caso ocupamos Link. Este sería el referente para hacer todo el proceso de encadenado. Link. Vuelvo a repetirlo, ahí existe más software. Estos no son los únicos, pero en estos basamos todo, al menos esta investigación. Pero existen más variantes. Bien, ahora sí, pasando al paso 4, estamos hablando de la ejecución. Ejecución. Y esta consiste simplemente en abrir el archivo previamente generado, es decir, el exe, que así ok, sería ejecutar este archivo en la sección de ejecución más simple que eso, no hay nada. Bien, la ejecución la podemos realizar mediante consola, es decir, la terminal, o mediante el explorador de archivos de Windows, y pues simplemente abriendo el archivo. Hay un paso extra, voy a ver si sigue pintando el un negro para que no se rompa el estilo. 5. El paso 5 corresponde a la depuración. Depuración. En este paso nosotros también ocupamos software de terceros, como lo sería, lo escribo aquí abajo porque no creo que me quepa. Turbo Debugger. Turbo Debugger. Este software de terceros también nos ayudaría a hacer la depuración del programa mientras nosotros lo estamos ejecutando. Es decir, si existe algún error lógico o alguna cosa por el estilo. Estos 5 pasos son simple a priori, como se explicó aquí, los pasos que realiza un archivo .sm para poder ser ejecutado y depurado, que sería del paso 1 al paso 5. Esta serie de pasos se hace mediante consola. Tenemos que hacer primero la creación del archivo. Podemos usar Visual Code como interfaz gráfica y después por consola hacer el ensamblado, que sea con el comando de MAMS, y también el encadenado con comandos links, y la ejecución, simplemente abrir el archivo y la depuración. Pero hay una alternativa a todos estos pasos. Bien, borrando todo esto. Nosotros podremos usar como alternativa a todos estos 3 software, recordemos, uno para
el ensamblado, el encadenado y otra para depuración, vamos a hacer usar una alternativa, la cual se llama, perdón, EMU 8086. ¿Qué es EMU 8086? Bien, es un, perdón, es un simulador o emulador más bien de lo que sería la arquitectura o el procesador 8086. Este emulador nos permite ejecutar código elaborado para dicho programa, para dicho microprocesador y asimismo debuguearlo. Bien, explicándolo más a fondo, mediante EMU podemos hacer las 5 etapas anteriores, pero dentro del mismo software. Es decir, podemos editar, o sea, tenemos una plantilla en blanco donde podemos escribir nuestro código. Por esa parte es un editor de texto. Podemos ejecutar el código, lo que nos lleva del paso 2 al 4, pero juntos. Es decir, hemos se va a encargar de ensamblar, enlazar y ejecutar ese archivo que estamos editando en EMU. Asimismo, como que EMU nos facilita consolas o interfaces gráficas donde nos muestra los registros, me parece que es SP, bla, 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 los registros, una sección para el stack y demás. Esto también lo hablaremos más a fondo cuando veamos los códigos. Ok, EMU nos facilita entonces el debugger. Así que, en resumen, con EMU podemos editar, ejecutar y debuguear un programa en el ensamblador, permitiéndonos, pues, hacer ejemplos más rápidos que haciendo todos los 5 pasos. Ahora bien, ya explicamos cómo ejecutarlos, cómo las 5 fases para ejecutar un programa y la alternativa para ejecutar un programa. Pero, ¿qué estructura tiene que tener un programa en ensamblador? Bien, la estructura es estructura de un programa en ensamblador. Creo que no se alcanza a ver. Sí, sí se ve. La estructura la estructura de un programa escrito en lenguaje ensamblador requiere que conozcamos dos cosas: las directivas y las instrucciones. Una directiva lo podemos definir como un código o una instrucción que no afecta al momento de la ejecución. Es decir, esa instrucción afecta simplemente al proceso de ensamblado porque le indica que debe tratar ciertas secciones de datos. Por ejemplo, punto data sería una directiva, punto data. Nos indicaría que tiene que tratar con ciertos criterios el segmento de datos. Ahora bien, las instrucciones. La instrucción, la más fácil que se me ocurre explicar ahorita, sería un mob. Es una instrucción, como recordamos del video de direccionamiento. Mob nos permite transferir datos o bytes de un lugar a otro, de un registro a otro, o asignarle ciertos valores a un registro. Bien, nosotros en la estructura de un programa en ensamblador debemos de definir, primero que nada, el modelo. Ponemos punto model y definimos el tipo de modelo que va a usar el programa. Más que no le esté dando la luz. Ok, model small, por ejemplo. Este es un tipo de, bueno, un tamaño específico de modelo. Vamos a usar large o medium, dependiendo de los alcances que queramos que tenga el proyecto. Eso simplemente es para el momento de mm, hacer el building del proyecto. Se hace con un modelo corto de datos. También tenemos el punto stack. Aquí definimos el tamaño de la pila. Por ejemplo, yo puedo poner 64 kilobytes. Esta es una directiva y ese es el tamaño de la pila que vamos a definir. Ponemos punto data, definiendo el segmento de datos. Cuando ponemos punto data, estamos definiendo una sección
en donde vamos a poder definir nosotros bytes. Es decir, usamos bb para definir bytes definidos, vaya, en los cuales nosotros podemos poner cadena de caracteres, obviamente seguidos de el signo de dólar para indicar que se termina una cadena de caracteres, y con un identificador. Así que si nosotros hacemos usamos una cadena de caracteres, mediante un identificador accedemos a este byte definido. También poseemos, bueno, no lo voy a borrar, la utilidad de los bytes indefinidos. También usamos db, pero usamos dop. Este es un byte indefinido. En estos bytes podemos almacenar datos, ya sea un buffer de caracteres o caracteres de uno en uno, como se nos sea más cómodo. Bien, este es el segmento de datos. Posterior a este segmento tenemos el segmento de código. Código. Obviamente no está en español. Vamos a poner code. El segmento de code. Dentro de este segmento, nosotros vamos a incluir todas las instrucciones que vamos a ejecutar. Es decir, si nosotros necesitamos imprimir esto, aquí tendríamos que definir mediante mob a h, tendríamos que definir la interrupción que deseamos, 09h en este caso, pasarle a bx el identificador, digamos que esto es saludo, se alcanza a ver, ok, y en este caso como mob, tengo que poner offset, saludo, y al final sale interrupción 21h, como hemos visto en los videos anteriores, interrupción del sistema, servicio del sistema, el cual es de impresión de una cadena de caracteres, y definición de esta cadena dentro de DX. DX siempre va a ser la que imprime. Ese sería un ejemplo, y me falta algo muy importante. Siempre, al final usamos end para definir que hemos terminado el segmento de código y que se ha finalizado el programa. Una cosa importante que también podemos usar borrando estas instrucciones y que va a ser una herramienta que vamos a ver muy a menudo son las etiquetas. Es decir, un segmento de código definido bajo un nombre en específico. Si yo quisiera realizar impresiones, yo podría mover, este no pinta, yo podría mover dentro de DX lo que quiero imprimir, en este caso el saludo, en este caso voy a usar offset, digo lea, para evitarme el offset. Lea es una instrucción igual que move, nada más que esta nos permite desplazar, nos da más flexibilidad entre el tamaño de los registros, dado que este registro es de 16 bits y luego hay choques entre eso. Saludar. Mediante esta instrucción estamos definiendo DX con este byte definido. Más que nada este de aquí, el hola. Bien, si nosotros queremos imprimir, pero no queremos poner la interrupción, porque después queremos imprimir lo que tenemos en el byte indefinido, simplemente podríamos hacer una etiqueta, como sería print, punto, punto. Print, punto, punto, define una etiqueta. Esta etiqueta bueno, esa etiqueta define un conjunto de instrucciones, como sería el mob, h, 09h, la interrupción, 21h y el return. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero reutilizar un método, este tema lo vamos a ver más a profundidad todavía cuando veamos modularización, pero cuando usamos una etiqueta, nosotros estamos hablando de un segmento de código que queremos ejecutar mediante llamadas, que sería con calls. Call print, por ejemplo.
Y después de definir de X como saludar, o sea, hola, hacemos la llamada print. Print nos va a ejecutar estas instrucciones y nos va a retornar aquí. En este caso se imprimirán, pues, me parece que infinitas veces, pero es un ejemplo. Ok, una vez que entendimos a priori lo que es la estructura del lenguaje ensamblador, vamos a ver dos ejemplos. O sea, un momento lo que cierro los trombones porque luego se secan. Son dos ejemplos del lenguaje. Dos ejemplos, dos programas en lenguaje ensamblador. Uno es la impresión de una cadena de caracteres y otro es la captura de una cadena, la limpieza de la pantalla y la impresión nuevamente de la cadena que se acaba de introducir. Esos programas fueron mis dos primeros programas hechos en este lenguaje. Bueno, entonces vamos a empezar. Ok, me acomodo aquí. Bien, perfecto. Bien, vamos a explicar línea por línea qué significa todo esto. Recordemos, se define el tipo o el modelo del programa, en este caso va a ser corto. Se declara la sección de data, perdón. En esta sección declaramos los bytes definidos a los que vamos a hacer uso. En este caso es un mensaje, el mensaje universal de la programación. El hola mundo y puse atentamente y mi nombre para que quede más claro que este ejemplo es mío. Definimos el segmento de código mediante .code, perdón, voy a quitar aquí el puntero, .code, y aquí definimos una etiqueta como lo hablamos hace rato. Pues sí, una etiqueta. En este caso, esta etiqueta sería un bloque. Definir el bloque de código que se está ejecutando en este momento, puesto que dentro de él están todas las instrucciones. Bien, dentro de esta instrucción tenemos la inicialización del segmento de datos. Movemos @data hacia AX y de AX lo pasamos a DS. ¿Por qué no movimos @data hacia DS de manera directa? Puesto que no son compatibles, nos marcaría un error. Siempre tenemos que pasar el segmento de datos a un registro de propósito general y después a un registro de segmento. Si no lo hacemos así, tendríamos un error. Bien, no sé por qué aquí puse un enter. Aquí está. Separando estas dos instrucciones, tenemos acá una interrupción, como podemos notar por la palabra int y la definición de un servicio. Esta definición es un servicio del sistema que da la impresión de una cadena de caracteres, en este caso es toda esta de aquí. Bien, usamos el servicio 09H para imprimirlos, pero la impresión de una cadena de caracteres nos requiere que definamos en el registro de X lo que queremos imprimir. Es decir, si yo ejecuto esa interrupción sin tener nada en DX, no me va a mostrar nada. En este caso, muevo el servicio 09H a DX con el offset para calcular bien los bytes, mando saludo y ejecuto la interrupción de sistema 21H. Esto nos mostraría en pantalla lo que sería este saludo. Posterior a esto, ejecutamos otra interrupción, que es la 0, bueno, la 4C 0H o 4CH también podría ser. La movemos a X, también podemos mover a H, es exactamente igual. Y ejecutamos la interrupción 21H, que es de sistema. Bien, esta interrupción, antes de que pasemos al emulador, nos termina el código, nos termina la ejecución del código mediante un código. Eso lo vamos a ver ahorita también, que es the program finished with código de retorno, es decir, finalizar el programa enviando un código de retorno. Y ahora sí, todo esto, copiamos y nos vamos al emulador. Carga. Ok, cerramos esto, lo ponemos en pantalla completa. Pegamos nuestro código y lo ejecutamos. Podemos ver que hace todo el proceso, lo pasa muy rápido, pero ahí pasa todo el proceso. Un acercamiento rápido al emulador, antes de empezar, claro, es que en esta sección nos muestra la línea de código que va a ejecutar actualmente.
en este caso va a ser esta de aquí. Ese puntero es la línea que va a ejecutar, no es la que se está ejecutando. Por lo tanto, si yo le doy 5 steps, se ejecuta esta parte y se pasa a la DS. Es decir, se ejecutó esta, estamos ejecutando esta, y la siguiente a ejecutar va a ser esta de aquí. Por eso vemos que DS es 0700 y al ejecutar DS, mover a X a DS, vemos que es 0710. Explicando esto un poquito mejor, mandamos @data a X. Vemos que es 0710 y después de X lo mandamos a DS 0710. ¿Ok? Bien. Reload. Aquí tenemos la sección de código fuente. Aquí tenemos la sección que sería, ahora sí que el código en hexadecimal, lo que correspondería al ensamblado. Podemos verlo también aquí. Todo este de aquí. Bien. EMU nos permite visualizar la serie de registros. Aquí tenemos los registros de propósito general, el registro acumulador, el base, el contador, el de datos, los registros de segmentos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todos los registros con los que funciona el Intel 8086. También nos permite ver, en este caso, los más útiles, las variables. En este caso podemos ver que tenemos saludo. Si ponemos en ASCII y aumentamos esto a unos 20, yo creo. Podemos ver que está nuestro saludo. Hola mundo, atentamente, Ernesto. Bueno, aquí me faltaron bits, pero vamos a agregarlos. Ernesto, aquí está todo mi saludo. En este podemos ver todo el segmento de datos si es que declaramos varios bytes definidos o variables. También tenemos el stack, que es la pila. Aquí podemos visualizar lo que entra o sale de la pila. Y las banderas. Algo muy importante que cabe recalcar aquí es el registro de banderas. Lo explicamos en un video pasado, pero le hicimos mención de él, nada más. Pero aquí tenemos que explicar un poquito más. Así como tenemos registros de propósito general, de segmentos, de punteros y demás, tenemos registros de banderas. Estos van a ser 1 o 0. Van a ser valores booleanos. Y mediante estos, la unidad lógica aritmética va a determinar ciertos procesos. Esto lo vamos a ver también cuando veamos ciclos condicionales, comparaciones, etcétera, etcétera. Bien, no me enrollo más. Este es el primer programa, ya en ejecución. Damos run, vemos, the programa has returned control, the operating system. Terminamos con un código de retorno. Aquí está la impresión. Hola mundo, atentamente, Ernesto. Esta impresión se hizo mediante estas instrucciones de aquí. Esto de aquí. Y la ventanita que cerré de que el programa ha finalizado se realizó mediante estas interrupciones. ¿Cómo es esto? Vamos a debuguearlo. O bueno, vamos a ejecutarlo línea por línea. Ok, perdón. Vamos al segmento de datos. Eso ya lo explicamos. Aquí está en el segmento de datos todo lo que está en @data. Ahora mandamos el servicio 09H a la parte alta de AX, que sería esta parte de aquí. Single step. Vemos que es 09. No importa mucho que la parte baja tenga el 10. Al final de cuentas, los servicios solo se representan en el valor alto de AX. Ahora movemos a DX todo nuestro saludo. ¿Dónde está DX? Aquí está DX. Notemos el cambio. Bien, mandamos el offset del saludo y se ejecuta la interrupción 21H. Vemos aquí que la interrupción a la BIOS, perdón, y se hace el saludo. Hola mundo, atentamente Ernesto Cano. Bien, ¿qué pasa ahora? Mandamos 4C00H, que sería 4C, como podemos ver aquí en la parte alta. Ahora ejecutamos la interrupción 21H
mandamos la solicitud a la BIOS y retornamos con control. Esto es esta parte de aquí. Media, y esta parte de acá es, perdón, es esta de aquí. Interrupción de impresión, interrupción de finalización. Este es el primer programa. Vamos con el segundo. Vamos a borrar esto nada más. Ok, este es el primer programa. Tenemos aquí otro que este es un poquito más complejo. Este recibe datos, una entrada por teclado, e imprime esa entrada por teclado en la consola. Igual fue, ahora sí que mi segundo programa elaborado en ensamblador. Y bien, como el anterior, definimos el modelo, también va a ser small. Ponemos la sección de datos. Dentro de esta sección creamos 2 bytes definidos. Bueno, perdón, un byte definido que sería escriba algo, que sería un mensaje de solicitud o de petición, y otro byte que se llama cadena. En este caso es indefinido puesto que está el DOP de este tamaño, y la cadena de caracteres de caracteres, que esto se imprime y sucesivo de esto el DOP. Esto se le conoce como un byte indefinido, en el cual nosotros podemos almacenar valores, puesto que al no definirlo podemos sobreescribirlo y meterle valores. Tenemos el segmento de código, no lo marqué, aquí está el segmento de código, y tenemos el bloque principal del código, que es leer cadena. Movemos el segmento de datos, como en el anterior caso, y ahora sí, definimos el servicio 09H para la impresión de una cadena de caracteres, definiendo ADX con el offset de petición, que sería todo este de aquí, junto con este espacio de aquí, terminaría hasta el signo de dólar. Ok. Seguido de esto hacemos la interrupción 21H, que nos imprime esta petición. Seguido de eso usamos una serie de interrupciones, la 06, esto es para mapear la pantalla, es decir, la interrupción de video 010H ocupa 06H para mapear la pantalla, para setear los colores de la pantalla y para recorrer la pantalla y borrar el contenido que esté dentro de ella. Es decir, esas interrupciones de aquí nos van a limpiar la consola para las nuevas impresiones que queden en el primer renglón. Se vuelve a setear el segmento de datos, esto para que se vuelva a originar el puntero de la pantalla y que no quede un espacio negro de las anteriores impresiones y se imprima abajo. Ahora bien, mediante la interrupción 09H y moviendo el offset de la cadena a la interrupción 21H, bueno, moviendo el offset de la cadena de DX y usando la interrupción 21H, imprimimos la cadena de caracteres, que es esta aquí, que es el DOP. Seguido de esto, que es la interrupción, ya lo dije, y hacemos la impresión. Seguido de esto, hacemos la terminación del programa mediante 4C 00H o 4CH en AH y la interrupción 21. Finalizamos el bloque del código y es todo. Bien, ok. Seleccionamos este código, lo copiamos, vamos al emulador y pegamos el código. Vamos a emular el entorno que he explicado antes, las instrucciones, los códigos, y estas son las direcciones de las instrucciones que voy a ir ejecutando. Y bien, vamos a hacer single step. Bueno, vamos a correrlo todo. Escriba algo, que este es el mensaje de solicitud, y pongámosle hola. Control, el carácter es hola, en este caso. Vamos a escribir bye. El carácter es bye. Esos son errores que pasan. Bueno, en este caso, al ser el primer programa, solo lo calé con hola, pero sí tiene varias situaciones de error al ser mi primer programa en ensamblador. Ahora sí que puedo escribir Ernesto. Bien, Ernesto.
Y pues en sí ese es el programa. Nosotros vamos a escribir una cadena y la imprime. Vemos que la imprime en el mismo lugar que la imprimiría que en el mismo lugar donde se hizo la primera impresión. Esto fue mediante la limpieza de la pantalla. Y bien, tenemos todas estas instrucciones donde se van ejecutando todas estas acciones. Bueno, en conclusión, de estos dos programas fueron curiosos de hacer, puesto que no tenía muy claro en su momento qué estaba pasando. Esto lo quiero decir en sentido de que al momento de programarlo, leía una tabla en una página web donde me mostraban los servicios, o sea, qué número tiene cada servicio y qué servicio es decir, 09H, impresión de cadena de caracteres. Servicios para la interrupción 21H, servicio 09H, impresión de una cadena de caracteres. Entonces, ir leyendo todo eso, ir estructurándolo, investigar cómo es que funciona ese servicio del sistema y qué registros necesita modificar para funcionar. Fue un poquito curioso, puesto que llega a confundirme un poco. Pero estos dos programas funcionan, al menos en lo que se solicitó, y se iniciaron bastante interesantes, aunque creo que se podría mejorar, al menos con los conocimientos que tengo ahora, pero en su momento sí tenía un poquito las vendas en los ojos y no alcanzaba a notar que podría mejorar y que no podría mejorar, puesto que eran mis primeros pasos. Bien, sin enrollarme más, que creo que ya me enrollé bastante, de hecho voy a agrandarme. Agradezco pues su atención y espero que les haya gustado el video. Hasta pronto.